lo que significa partir el pan, lo que significa tomar ofrendas, presentarlos delante del Señor. Pero algo que tenemos que entender, que es el motivo central muchas veces de nuestra reunión, es el estar expuestos a que la palabra vaya transformando nuestra manera de pensar, para que nuestra manera de vivir vaya cambiando a una cosmovisión diferente a la que teníamos. Nuestra vida fue totalmente distorsionada por un mundo que tiene valores diferentes a los valores que emanan de la palabra del Señor. Y cuando el Señor Jesús vino a transformar, vino a impactar, a dar vida a algo que se había convertido en mera religión para muchos de los que tenían el legado doctrinal. Hay a veces gente que dice, bueno, es que tiene teología, pero una teología que se enmaraña con cosas humanas, amados, solo termina en religión, al final de cuentas. Y es lo que le había pasado al pueblo de Israel. Un montón de preceptos humanos, de interpretaciones curiosas, aparejados a algunos conceptos bíblicos, que habían dado al traste con algo que al final de cuentas perdía el sentido de por qué se hacían las cosas, como esto que acabamos de hacer. Si eso no tiene sentido para mí en lo que hago, se convierte en religión, se convierte en algo que no tiene mayor trascendencia. Hoy yo quiero hablar de algo que es un tema que de seguido está a esa ceguera religiosa que estuvimos hablando, esa condición en la cual el pueblo de Israel y un personaje particular que era Nicodemo, representante de todo ese grupo religioso, viene una noche ahí de hurtadillas, viene como no dejándose ver del pueblo, de los demás religiosos, y busca algunas consultas que tenía en la persona de Jesucristo, busca ahí cómo obtiene respuestas a eso. Sufre una serie de ¿qué podríamos decir? Es confrontado por el Señor de diferentes formas, y él de pronto se le hace toda una confusión, porque el Señor le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y él de pronto se queda desconcertado. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo logra eso? Y pretende pensar que es un acto humano para nacer, y casi lo pone hasta en una condición, ¿cómo me meto de nuevo en el vientre de mi madre? Y entonces el Señor le clarifica y le dice, no, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y empieza toda una manifestación de ceguera donde no puede entender. Y el Señor al final le confronta y le dice, es que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si no puedes entender las cosas terrenales, ¿cómo vas a comprender las cosas celestiales? Y estamos entonces ante ese momento en el cual lo que podemos ver, el problema que conlleva la incredulidad. Y entonces hoy el tema que vamos a tratar se llama el problema de la incredulidad. El problema de la incredulidad va a versar sobre varias enseñanzas, porque es un tema sumamente amplio de una parte en la cual prácticamente el Señor lo que hace es darle una cátedra, un discurso donde ya solamente el Señor es el que habla, y ahí lo que uno ve es como al toparse la mente natural religiosa con lo que es espiritual, de pronto la reacción normal es justamente incredulidad, porque no puede ver las verdades, no puede ver los propósitos, no puede ver la soberanía de Dios ahí actuando. Y entonces este discurso del Señor, que prácticamente comenzó como 3 versículos atrás, desde el versículo 11, sigue y deja sin palabras a Nicodemo. Él se queda callado al no tener ninguna expresión posible, y todo religioso se queda mudo al reconocer la identidad de Cristo Jesús, al reconocer la fuente de la cual estaba manando toda la sabiduría y todo este concepto de nacer de nuevo, de nacer del Espíritu, y la serie de verdades que el Señor va a proceder a decirle a Nicodemo. Vamos a continuar a partir de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 13 en adelante, hasta el 17. Y dice así: nadie subió al cielo,
sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Señor, trae luz sobre esta palabra y permite que podamos, Señor, tener el entendimiento de lo que conlleva, Señor, al tiempo presente cada uno de estos versículos, Señor. Clarifícalo sobre nuestra vida. Por tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Luego de confrontar, de hecho, toda esa ceguera espiritual en que se encontraba ese mundo religioso, el Señor da respuesta a la incredulidad y advierte de las consecuencias, y lo hace ver desde una perspectiva de alguien que trasciende esta existencia, que trasciende este nivel terrenal, y hace ver de dónde Él procede. Es lo primero que dice ahí, y la autoridad que tiene para referir eso. Usted y yo, cuando no dimensionamos quién es el interlocutor, cuando no podemos ver quién nos está hablando, pues no ejerce un peso sobre las opiniones, no ejerce ahí mayor inclinación, y menos aún si las opiniones que se nos están dando no corresponden a nuestra lógica, no corresponden al entendimiento común que yo pueda tener de algo, no corresponden a la sabiduría que principalmente domina mi vida. Y si mi vida es dominada por lo que yo puedo ver, palpar, tocar y ver a este nivel, estoy totalmente maniatado ante lo que es la sabiduría que viene de lo alto. Porque la sabiduría es muy diferente a lo que es inteligencia. Hay mucha gente muy inteligente, pero muy torpes. No son sabios. Hay gente que es muy sabia, pero no tiene un alto coeficiente intelectual. Son sabios para tomar buenas decisiones, meditan, llevan adelante. Y no son cosas análogas, son cosas que no significan lo mismo. La palabra en Santiago 3:13 habla sobre estos conceptos de sabiduría y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, la conducta refleja si hay sabiduría o no hay sabiduría en esa persona. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal, es diabólica. O sea, si yo todo lo que puedo saber eventualmente de teología me sirve para pelear de frente contra todo el mundo, amados, ¿cuál es esa teología? ¿A qué Dios dibuja esa teología? ¿A quién estoy representando? Y eso son cosas que uno tiene que tener cuidado. Hay un marcado contraste en lo que es sabiduría que emana de la carne, porque esa sabiduría es una sabiduría que refleja el engaño de Satanás sobre la carne, refleja la necedad de esa sabiduría ante lo que es la posición que Dios establece. Este tipo de sabiduría, amados, cae en todos los diferentes grupos religiosos que han perdido de pronto la conexión con la razón por la cual hacen lo que hacen. Cuando no tiene conexión lo que yo hago y simplemente lo hago porque toca hacer, me convierto en un religioso más. Muy disciplinado puedo ser, pero puedo ser carente totalmente de sabiduría. Simplemente me he convertido en alguien que tengo una teología basada en opiniones humanas, solo en religión y nada con una dimensión que dibuje a Dios en mi vida, en mi conducta, en mi actuar. Y en esto, amados, había caído el pueblo de Israel. El judaísmo es una religión más, como muchas otras religiones que hay en el tiempo presente, donde la gente se mata y defiende eso como a capa y espada, pero que no dibujan a Dios, dibujan simplemente una filosofía, un entendimiento, pero no lo que Dios quiere que sea lo manifiesto en la vida de sus hijos. ¿No estamos entendiendo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí lo que el Señor estaba tratando de hacer ver en ese momento a ese religioso es con quién estaba hablando, quién tenía él al frente. Entonces el verso 13
dice así en la Nueva Traducción. Siempre hemos acostumbrado, leemos en la Reina Valera y luego leemos en otra traducción, que en este momento, en este caso una traducción dinámica que hemos escogido, la Nueva Traducción Viviente. El versículo 13 dice así: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Ahí el único que posee el conocimiento verdadero de la realidad celestial es aquel que descendió del cielo. Hoy hay mucha gente de pronto con expresiones de viajes místicos, y vemos gente que fueron al infierno, que fueron al cielo, que fueron a este lugar, que fueron al otro lugar, y de pronto vemos revelaciones, amados, que no son avalados para nada por la palabra del Señor, porque la palabra del Señor claramente hace ver que nadie ha tenido esa condición. Por el contrario, la palabra descalifica y no da crédito alguno en esto. De hecho, Proverbios capítulo 30, verso 4 lo dice así: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. O sea, está confrontando, haciendo ver que todo el conocimiento que podamos tener basados en la sola observación de lo que es lo creado, nunca puede comprender plenamente, completamente a Dios. Solo hay uno que subió, uno que descendió. Este es el Hijo del Hombre, este es Cristo Jesús. Dios ha permitido, sin embargo, que haya gente que tenga visiones celestiales, y la Biblia lo hace ver claramente. Ezequiel tuvo visiones celestiales, Juan tuvo visiones celestiales, Pablo tuvo visiones celestiales, Isaías tuvo visiones celestiales. Pero una cosa es eso, que es muy diferente a los detalles celestiales y la posibilidad de mirar a Dios y la posibilidad de tener esa interrelación con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Eso no se le ha dado a ningún ser humano, a ni uno solo, solamente a aquel que vino en forma corpórea como Cristo Jesús. Solo hay uno que puede hablar con verdadera autoridad, con verdadero conocimiento de los detalles celestiales. Y Juan en esto es muy tajante, es muy explícito y lo enfatiza ampliamente. Es más, cuando comienza el Evangelio, en esa parte inicial que es como una descripción de lo que va a hablar, en Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, nadie vio jamás a Dios. Cristo Jesús es la imagen visible del Dios invisible que lo da a conocer. Y entonces claramente ahí arranca Juan. Juan también en el capítulo 6, verso 46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Solo Él lo puede revelar plenamente. Solo aquel que lo ha visto, solo aquel que ha tenido esa conexión con toda autoridad, con esa autoridad que lo reviste, lo hace ver como el mensajero perfecto, al final de cuentas, para que usted y yo podamos tomar su instrucción, su mensaje, su palabra como la norma de fe y conducta por la cual usted y yo nos conducimos. Por eso Él es el Verbo de Dios, por eso es el Verbo encarnado, por eso Él hace una sola su vida, su ser con la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi palabra es la verdad. Conecta su ser con la palabra del Señor. La palabra es absolutamente veraz, y esa palabra es dibujada, es graficada en el Verbo de Dios que se hizo carne. Dice Hebreos capítulo 1, verso 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, su revelación, la revelación que el Hijo presenta, es cualitativamente muy superior a cualquier revelación que podamos tener por cualquier profeta, desde el punto de vista de la depuración de ese mensaje que viene del Hijo. No ha venido ese Hijo a hacer su voluntad, sino que por completo viene con un apego absoluto, total al plan del Padre. Procede del Padre para hacer lo que el Padre le dice que haga. En esa lectura que tuvimos ahora cuando celebramos la Santa Cena, tomada de Juan 6, quiero tomar algunos versículos para que veamos esa dimensión. Juan 6, versículo 33 dice:
Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dice Juan 6:33. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y dice Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. De pronto, si no entendemos el sentido espiritual de esto, amados, podríamos estar pensando que Dios nos está inclinando a que nos volvamos caníbales. Y algunos de pronto lo ven en un sentido muy extraño, toda esta situación. Aquí Jesús lo que está dando a entender es que su muerte sacrificial es una analogía, tiene una conexión inmediata con aquellos corderos pascuales que eran presentados en el Éxodo. Acuérdense que había que coger un sacrificio de un cordero, había que matar ese cordero y tenía que ser consumido en su totalidad. En cada familia donde hacían el sacrificio, cogían la sangre, la untaban en los dinteles de las puertas, en la entrada de las casas, y la sangre de y la carne era consumida. Eso lo dice Éxodo capítulo 12, verso 10, la parte A, dice, no dejen ninguna sobra para el día siguiente. Y ahí lo que está haciendo ver es que al ser consumido en su totalidad, ahí estaba librando a ese pueblo del ángel de la muerte que iba a venir e iba a arrasar con todos los primogénitos. Cristo Jesús nos libra a usted y a mí de la muerte, y la muerte definitiva, la muerte eterna, y viene y nos da vida a todos los que comen, a todos los que hacen suyo todo lo que es ese sacrificio. Comer el sacrificio, cuando usted y yo compartimos la Santa Cena, es una representación de esta unidad, es una representación de esta comunión con la vida de Cristo, es esta comunión con la muerte de Cristo, esta comunión, esta conexión con el plan redentor de Dios a través de Cristo. Comerlo por completo, es que yo no puedo hacer una doctrina segregada de lo que Dios dice. Yo tomo la instrucción plena y la hago mía. Comerlo en la totalidad. Hoy hay gente que dice, yo creo así, yo creo asá, yo creo asá. Y ahí vamos un montón de teologías raras basadas más en lo que el hombre interpreta, cree y saca pedacitos de aquí y de allá. El llamado del Señor es a que usted y yo hagamos nuestro todo lo que es bíblicamente veraz, todo lo que es conforme a la instrucción del Señor. Jesucristo es el verdadero hombre, por supuesto, pero también es el verdadero Dios, que procede, que viene del cielo para hacer una regeneración completa de una humanidad caída que no tiene ninguna posibilidad. Todas nuestras posibilidades están solamente cifradas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él vino del cielo para darse en sustitución de cada uno de nosotros. Cuando Él da su cuerpo, dice que a través de su carne entregada, abrió el velo. Abrió el velo, que era una forma en la cual había una separación entre Dios, el lugar santísimo, y los hombres. Cristo Jesús, por su entrega, nos da acceso. Y una voz amorosa desde la parte interior del lugar santísimo dice, venid confiadamente al trono de la gracia, al trono de la misericordia divina. Hoy podemos hallar gracia, misericordia y oportuno socorro a través de la obra de Jesucristo, por su entrega como ese Cordero Pascual, como ese que se entregó. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre, dice 1 Corintios 15:47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Solo ese postrer Adán, Cristo Jesús, puede dar a otros vida eterna por medio de la vida espiritual que infunde en cada uno de los que han creído, en cada uno de los que han tomado suyo ese sacrificio, cada uno de los que han comido completamente esa instrucción. Así que cuando celebramos la Santa Cena estamos diciendo, yo hago mía toda esta instrucción, toda esta obra consumada en Cristo Jesús. Jesús, en unidad con el Espíritu Santo, es el único que penetra esas profundidades de Dios, que descendió del cielo y puede hacer entender al hombre
cuál es realmente el sentido por el cual debe vivir. Eso es lo que está el Señor expresándole aquí a Nicodemo. 1 Corintios 2:10, la Nueva Traducción Viviente dice: pero fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. O sea, la omnisciencia de Dios, ese poder que está en el Dios, es lo que nos puede hacer visible lo que para usted y para mí es completamente invisible como seres humanos finitos. Es solamente esa omnisciencia a través de ese Verbo encarnado el que nos permite ver las visiones celestiales. Nos permite ver las cosas en una dimensión diferente. Por eso Juan 1:14 dice claramente: y aquel Verbo, aquel que es la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Es el arranque de Juan haciendo ver la magnitud de aquello que tenía enfrente. Nicodemo hasta ese momento se había dirigido a Jesús como ¿qué? Como un maestro. Sabemos que eres un maestro y que has venido de parte de Dios. O sea, sabemos que eres un maestro, sabemos que eres un profeta. Son las expresiones que él va dando. Pero él debía aprender algo, que Jesucristo, que él era, en este caso, Jesucristo era mayor que todos los profetas juntos. Tenía que entender que ninguno de ellos había descendido del cielo. Cristo posee la naturaleza divina. Cristo posee una identidad diferente a cualquiera de ellos. Colosenses lo dice claramente, Colosenses capítulo 2, verso 9, cuando dice: porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Oiga qué dimensión de declaración. Cristo posee la plenitud de la naturaleza y los atributos divinos. Está en Cristo Jesús. Él es verdadero Dios, Él es el único Dios, en una de las formas en la cual se presenta, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Verdadero Dios. Cristo posee el conocimiento de los secretos divinos. Cristo es la manifestación de Dios en carne. Ahí yo pienso que uno de los pasajes tal vez que manifiestan ese misterio en una forma condensada, de una forma extraordinaria, es lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Me gusta como la Nueva Traducción Viviente lo dice. Dice: sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado. Vindicado es justificado, o tomando, o lo hizo tomar realmente lo que a él le pertenece por el Espíritu, vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Está condensando prácticamente, es como un himno de confesión doctrinal de lo que viene a ser la comprensión de la persona, de la obra de Jesucristo, la parte medular de todo ese evangelio que él comparte. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es, y él en este pasaje lo dice claramente, eso es una alusión directa al Mesías, el Hijo del Hombre. Es un nombre predilecto que el Señor Jesús usó cada vez que hablaba y se refería a sí mismo. Decía: el Hijo del Hombre tiene que ser llevado a esto, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, el Hijo del Hombre, una y otra vez. Y aquí en estos pasajes, en estos 4 versículos, está refiriéndose al Hijo del Hombre 2 veces, y en los otros 2 lo hace de forma tal vez no tan directa, y dice, se refiere como el Hijo de Dios en el otro. Pero la palabra en sí tiene más de 80 y tantas expresiones donde se manifiesta como el Hijo del Hombre. Y él ahí le está hablando a Nicodemo y está diciendo que él vino, que el Hijo del Hombre vino del cielo y que está ahí, y le cuenta para qué está ahí, y se vuelve a referir a él mismo como el Hijo del Hombre. Nicodemo conocía perfectamente todos los pasajes del Antiguo Pacto, y hay un pasaje muy revelador, muy claro, que es Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, que dice así: miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo veía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para todos los pueblos, naciones y lenguas que le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Claramente es una profecía que conecta perfectamente a Nicodemo con la dimensión del Mesías, en una forma clara, en una forma perfectamente identificable, cuál era su gobierno, cuál era su autoridad, y claramente el Señor Jesús estaba diciéndole ahí a él directamente: este que está hablando contigo es ese. A partir de ese momento, amados, Nicodemo no contesta. A partir de ese momento, él se queda mudo. No contesta una sola de las palabras. Él pudo comprender que ahí estaba hablando en la tierra, posiblemente con el que definitivamente era el que había hablado todo eso desde el cielo. Y en ese momento pudo entender que ese que hablaba desde el cielo y el que estaba hablando en la tierra era el mismo. A partir de ese momento, él tuvo una experiencia que yo podría considerarla como la experiencia que tuvo Job. Aquella experiencia que tuvo Job después de estar expuesto a todo ese montón de dimes y diretes de los amigos de Job y de sus mismas reflexiones, cuando de pronto Job tiene la percepción de quién es Dios. Y en ese momento, en Job capítulo 40, verso 4, dice así: no soy nada, no soy nada. ¿Cómo podía yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo nada más que decir. Se percató delante de quién y quién ya estaba hablando con él. Sencillamente dijo: aquí Job deja sus argumentos, se humilla delante del Dios Todopoderoso. Y el único discurso que se merece escuchar a partir de ese momento y se merece ser creído es de aquel que está hablando. Y él está en absoluta humillación, sin poder pronunciar absolutamente nada. Este tipo de experiencia es la que le toca vivir en ese momento a Nicodemo. Él se quedó mudo. Él no pudo conectar más. Usted y yo tenemos que entender algo: la redención del hombre está totalmente fuera del alcance y comprensión del hombre, a menos que Dios se lo revele. Si usted y yo comprendemos hoy detalles espirituales, es porque la gracia de Dios ha tenido para con nosotros favor, y hoy podemos entender cosas de una dimensión que jamás entenderíamos. El corazón y centro de todo este maravilloso plan es algo que de seguido el Señor va a iluminar como algo que no era completamente nuevo, sino que le hace ver algo que fue visto en el desierto, una figura que fue notoria en el desierto. De pronto una serpiente levantada y que tenía toda una simbología. Pero amados, es tan rico lo que significa eso. Es tan hermoso todo lo que todo eso conlleva que no me atrevo a decir entrémosle ya a eso, porque sería mascuciar ahí, chapaletear con algo que tiene una profundidad. Lo que sí les digo es: queda claro, por lo menos ante los ojos de Nicodemo, y debe quedar claro ante nosotros en todo momento, que se está ante el esplendor del gran y glorioso Rey, que se está en ese momento ante el dueño y soberano de todo, que está allí en una manifestación, en una imagen visible. Algo que fue una gracia extraordinaria, que el Dios de los cielos se hizo carne y vino a este mundo y se humilló, tomó forma humana y se dejó llevar a una cruz. Y en ese momento ahí está hablando aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre, aquel que es el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Y cuando hay esa clase de entendimiento, solo podemos decir: Señor, cuán grande eres tú, cuán grande y digno de todo mi amor, de toda mi gratitud, de todo mi afecto, de toda mi adoración. A partir de ese momento tenemos un discurso que son cada uno de los versículos que siguen íconos del mundo evangélico. Pero no debe ser simplemente algo que repetimos y que conocemos y que oímos. Debe ser algo que realmente entendemos la profundidad de eso. Y no me atrevo como le digo, a chapalearlo. Vamos a verlo con detalle el próximo domingo. Así que vamos a ver todo eso con lujo de detalles. Y hoy vamos a dejarlo aquí. Y vamos a darle gracias a Dios porque nuestro Dios es grande, es digno de suprema alabanza.
Y yo creo que todos estamos bajo el entendimiento de que Dios es grande. ¿Usted lo cree? Hay un cántico que los muchachos prepararon y vamos a cantar mientras meditamos sobre eso. Bendito Dios. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Y está, y el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, y el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, y el cordero y el león. Cuán grande es Dios, cantaré, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande. Gloria, digno de honra, digno de honor, digno de alabanza, digno de toda nuestra adoración, digno de todo nuestro respeto, de toda nuestra humillación, Señor. Cuán grande y maravilloso eres tú, Señor, Dios, hacedor del cielo y de la tierra. Hoy, Señor, al contemplar tu palabra, al entender tu palabra, Señor, como Job, quedamos, Señor, nada. ¿Cómo podemos nosotros, Señor, encontrar respuestas en el hombre? Nos tapamos la boca delante de ti, Señor, no hablamos más, no tenemos nada más que decir sino escuchar y atender al que habla desde el cielo. Señor Jesús, queremos ser ese pueblo inclinado reverentemente, Señor, ante ti. Tú, el Verbo encarnado, Señor, para que tu palabra nos dé, Señor, realmente una dimensión correcta de lo que debe ser nuestra vida, para que sean transformados nuestros pensamientos, Señor, para que pueda cambiar nuestra manera de vivir. Graba tu ley en nuestra mente, graba tu ley en nuestro corazón. Hoy nos inclinamos ante el Verbo encarnado, ante Jesucristo, el Rey de gloria, el Rey de majestad, y te damos a ti, Dios de la gloria, toda la gloria. Nos humillamos, Señor, renunciamos a nuestra vida pecaminosa y oramos para que tú transformes nuestra, Señor, todo nuestro ser y podamos ser realmente ese pueblo que tú, Señor, anhelas, ese pueblo que tú andas buscando, un pueblo de adoradores, un pueblo que se postra, que se rinde ante el soberano de los cielos y de la tierra, ante Jesucristo, el Rey de reyes, el Señor de los señores. A ti sea, Señor, la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor, a ti sea la alabanza por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén. Damos gloria al Rey, gloria al Rey. Todo lo que respira alaba al Señor.
Amén. Amén. En la medida en que nosotros entendamos quién nos habla cada vez que usted toma la Biblia, y la medida en la cual hagamos nuestro todo lo que Él expresa, en esa medida será nuestra transformación, será nuestro cambio, será nuestra similitud, la que la palabra dice que tenemos usted y yo que parecernos a aquel que vino a escoger, a apartar un pueblo para sí. Yo les animo a que la palabra la estemos meditando, rumiando. Se da muy condensada muchas veces por el tema tiempo. Oremos por favor para que nos amplíen a 1:30. Ahorita tenemos 1 hora y 15 minutos. En realidad lo que queremos es ver si se lleva esto a 1:30, si se lleva a un aforo no de 125 personas como está ahorita, sino de un 50% de la capacidad del lugar. En nuestro caso sería un poco más de 200 personas. Y para que podamos tener alabanza en vivo, para que podamos tener el ministerio de alabanza alabando y todos podamos, aunque sea con mascarilla, alabar al Señor allí. Pero son cosas que les animo a que estemos orando por eso, para que nuestro servicio, nuestro tiempo de adoración, pues vaya retomando cada vez más ese ingrediente que nos gusta, que nos llama la atención. Pero de momento, como alguien decía, es lo que hay, y con eso pues caminamos y alabamos al Señor y le damos gratitud que podemos honrarlo y exaltarlo. Amén. Se les ama mucho, amados, se les ama mucho. Oramos, declaramos esa bendición que Él dijo: así bendecirás a mis hijos, declararás mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Yo le animo a que usted sea un receptor de esa bendición que no viene del pastor, en realidad viene de Dios. Uno simplemente se convierte en un canal para que Dios le bendiga, porque Él dice: así los bendecirás, declararás mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Él es grande y digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor.